Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje. Por los miedos. Exacto. Sí. Los miedos que nos acechan en la cotidianidad. No Sí. olviden suscribirse a nuestro podcast y regalarnos un me gusta si disfrutan del contenido. Claro que sí. Hoy nos adentramos en un tema que desafortunadamente es una realidad para muchos. El acoso. El acoso en el autobús. En el auto, sí. Es un espacio que, en teoría, debería ser seguro un punto de encuentro entre desconocidos que comparten Un trayecto. un trayecto. Sin embargo, esa misma dinámica de anonimato y proximidad puede convertirlo en un escenario Propicio. propicio para el acoso. Totalmente. Imaginen por un momento estar en un autobús casi vacío tarde en la noche, camino a casa después de una larga Jornada. jornada. La tensión se palpa en el aire. Ajá. Cada pequeño ruido se amplifica en el silencio. Sí. De pronto sientes una mirada insistente sobre ti, una presencia que invade tu espacio personal. Esa sensación de vulnerabilidad, de estar atrapada en un espacio cerrado con un potencial acosador es lo que hace que estas situaciones sean tan aterradoras, la imposibilidad de escapar la incertidumbre sobre las intenciones del otro. Falta de control. La falta de control, todos estos factores se combinan para generar un miedo visceral, Y lo peor es que a menudo la víctima se siente paralizada incapaz. por el miedo, incapaz de reaccionar o pedir ayuda. Claro. Es como si la mente se congelara Ante la amenaza ante la amenaza, dejándola a merced del acosador. del acosador. Ese bloqueo, esa incapacidad de responder ante el peligro es una reacción fisiológica conocida como congelamiento por miedo. Ajá. Es una respuesta primitiva que se activa ante una amenaza percibida como insuperable y que puede dificultar la toma de decisiones racionales. Es fascinante y a la vez aterrador cómo nuestro propio cuerpo puede jugarnos en contra En momentos. en momentos de peligro. Pero, ¿qué podemos hacer para combatir esa parálisis? ¿Cómo podemos recuperar el control en una situación de acoso? Hay varias técnicas que pueden ser útiles para superar el congelamiento por miedo. Una de ellas es la respiración consciente. Explícame. Enfocar la atención en la respiración profunda y lenta puede ayudar a calmar la respuesta fisiológica de pánico y a recuperar la claridad mental. Es interesante, es como si al enfocarnos en algo tan básico como la respiración, le diéramos a nuestro cerebro un respiro Exactamente. para procesar la situación y elaborar una respuesta más efectiva. Otra técnica útil es la visualización. Imaginar un escenario positivo, un lugar seguro donde nos sentimos protegidos, puede ayudar a reducir la ansiedad y a generar una sensación de control. Me imagino que también es importante tener un plan de acción preestablecido, ¿Sí? una serie de pasos a seguir en caso de ser víctima de acoso. De esta manera, De esta manera, si nos encontramos en una situación de peligro, podremos reaccionar de forma más automática y eficaz. sin duda definir una estrategia de antemano como identificar las rutas de escape, los puntos de auxilio o las frases para pedir ayuda puede marcar la diferencia en una situación de riesgo. Y por supuesto no hay que subestimar el poder de la voz. Gritar, llamar la atención, hacer ruido, puede disuadir al acosador y alertar a otros pasajeros. Es fundamental recordar que no estamos solos. En esas situaciones, En estas situaciones, la presencia de otros testigos puede ser crucial para detener el acoso y brindar apoyo a la víctima. De ahí la importancia. De ahí la importancia de romper el silencio y de intervenir si presenciamos un acto de acoso. Absolutamente la indiferencia puede ser tan dañina como la propia agresión. Un simple gesto de apoyo, una mirada de complicidad, una pregunta directa al acosador puede ser suficiente para romper la dinámica de poder y proteger a la víctima. Hablemos ahora de algunas experiencias concretas, historias que ilustran la complejidad y la crudeza del acoso en el autobús. Comencemos con el relato de una mujer que viajaba sola Tarde en la noche. tarde en la noche en un autobús casi vacío. En este caso, la mujer se encontraba sentada en la parte trasera del autobús cuando un hombre se sentó a su lado invadiendo su espacio personal. Y haciéndola sentir incómoda. A pesar de que ella intentó ignorarlo, el hombre comenzó a hacerle preguntas personales, a mirarla fijamente y a rozarla con su cuerpo. La mujer paralizada por el miedo no pudo reaccionar de inmediato. Este tipo de acoso sutil que se camufla en la ambigüedad y en la falta de testigos es especialmente insidioso. El acosador se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima y de la dificultad para probar la agresión. Es como una telaraña invisible que te atrapa poco a poco, sin que te des cuenta de la gravedad de la situación. Hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que ya es demasiado tarde. En este caso, la mujer finalmente logró zafarse del acosador cambiando de asiento. Y alertando al conductor. Esa reacción, aunque tardía, fue fundamental para detener el acoso. Muchas veces la vergüenza, el miedo o la culpa pueden impedir que la víctima denuncie o pida ayuda.
Es importante recordar que nadie merece ser acosado y que buscar apoyo es un acto de valentía, no de debilidad. Pasemos ahora a otro relato, en este caso, de un joven que viajaba en autobús camino a la universidad. El autobús iba bastante lleno. Y el joven se encontraba de pie, cerca de la puerta trasera. De pronto sintió una presión en su espalda. A girarse, se dio cuenta de que un hombre, aprovechando la multitud, se estaba frotando contra él. De forma lasciva. Imaginen la repulsión, la indignación, la impotencia que debió sentir el joven en ese momento, atrapado entre la multitud, sin posibilidad de escapar, sometido a un acto de acoso sexual tan denigrante. Este tipo de acoso que se produce en espacios concurridos bajo el amparo del anonimato y la confusión es especialmente difícil de combatir. El acosador se diluye entre la masa, haciendo que sea difícil identificarlo o denunciarlo. En este caso, el joven, a pesar del shock inicial, logró reaccionar con valentía. Empujó al hombre. Empujó al hombre, gritó para alertar a los demás pasajeros y se dirigió al conductor para denunciar la agresión. Esa reacción tan contundente como necesaria no solo le permitió al joven defenderse, sino que también visibilizó el acoso y envió un mensaje claro al agresor. Su comportamiento no iba a ser tolerado. Es importante destacar que en ambos casos la intervención de la víctima fue crucial para detener el acoso, pero no siempre es fácil reaccionar de forma asertiva en una situación de peligro. Por eso es fundamental la prevención. Y la concienciación. Campañas informativas, protocolos de actuación, sistemas de vigilancia son herramientas que pueden ayudar a crear un ambiente más seguro en el transporte público. Y también es importante fomentar una cultura de respeto y tolerancia cero al acoso, educar a la sociedad sobre la gravedad de este problema, sobre la importancia de la denuncia y del apoyo a las víctimas, es fundamental para erradicar esta lacra social. Es cierto, la educación y la creación de conciencia son fundamentales. Debemos enseñar desde temprana edad la importancia del respeto al espacio personal, a los límites y a la dignidad de los demás. Totalmente de acuerdo. Y también es importante empoderar a las víctimas, brindarles las herramientas y el apoyo necesario para que puedan romper el silencio y denunciar el acoso sin miedo a represalias. Sin duda, la creación de protocolos claros de denuncia, la capacitación de los conductores y del personal de seguridad, la implementación de sistemas de videovigilancia son medidas que pueden contribuir a crear un entorno más seguro en el transporte público. Hablemos ahora de un aspecto que a menudo se pasa por alto, el impacto psicológico del acoso en las víctimas. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de estas experiencias? El acoso en el autobús, aunque a veces se minimice o se justifique como una broma pesada o una incomodidad pasajera, puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental de las víctimas. Entiendo, no se trata solo del momento de la agresión, sino de las secuelas emocionales que esta deja: la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la culpa, la vergüenza. Exactamente, muchas víctimas desarrollan miedo a utilizar el transporte público, lo que limita su movilidad y su acceso, oportunidades de trabajo, estudio o ocio. Otras experimentan trastornos de ansiedad, estrés postraumático, depresión, problemas de autoestima e incluso ideas suicidas. Es terrible pensar en el impacto tan profundo que esas experiencias pueden tener en la vida de las personas. Y lo peor es que a menudo se sienten solas, sin saber a quién acudir o cómo afrontar el trauma. Por eso es fundamental que como sociedad brindemos apoyo a las víctimas, servicios de atención psicológica, especializada, grupos de apoyo, líneas telefónicas de ayuda, son recursos que pueden marcar la diferencia en el proceso de recuperación. Es importante recordar que el acoso no es un problema individual, sino un problema social, que nos afecta a todos. Romper el silencio, denunciar la agresión, mostrar nuestro apoyo a las víctimas, son acciones que pueden contribuir a crear un entorno más justo y seguro para todos. Pasemos ahora a otro aspecto relevante del acoso en el autobús, la prevención. ¿Qué medidas podemos tomar como individuos y como sociedad para evitar que estas situaciones se produzcan? Es una pregunta clave, más allá de las medidas que mencionamos antes, como la videovigilancia o los protocolos de denuncia. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la prevención del acoso? En primer lugar, es fundamental estar atentos a nuestro entorno, observar las actitudes y los comportamientos de los demás pasajeros. Identificar las señales de alerta puede ayudarnos a anticipar una situación de riesgo y a actuar de forma preventiva. Es decir, no mirar hacia otro lado, no hacer como si nada pasara, sino estar alerta a cualquier indicio de acoso. Exactamente, también es importante ser asertivos en nuestras interacciones con los demás, marcar límites. Claro, expresar nuestro rechazo ante cualquier comportamiento inapropiado puede disuadir al acosador y evitar que la situación escale. Y si presenciamos un acto de acoso, ¿cómo podemos intervenir sin ponernos en riesgo? ¿Qué podemos hacer para ayudar a la víctima? Hay varias formas de intervención, desde las más directas, como interpelar al acosador o pedir ayuda al conductor, hasta las más sutiles, como ofrecer apoyo a la víctima, acompañarla a un lugar seguro, o simplemente ser un testigo presente. Entiendo, la clave es romper la indiferencia, mostrar que no somos cómplices del acoso, que estamos del lado de la víctima.
Así es, y si nos sentimos en peligro o no podemos intervenir directamente, siempre podemos pedir ayuda a las autoridades, llamar a la policía, alertar al personal de seguridad. Es importante recordar que la seguridad es responsabilidad de todos. No podemos esperar a ser víctimas o testigos de un acto de acoso para empezar a actuar. La prevención y la concienciación son la mejor arma para combatir este problema. Continuamos analizando algunas historias que nos permiten comprender mejor la dinámica del acoso en el autobús. En esta ocasión vamos a centrarnos en el relato de una joven que viajaba en un autobús abarrotado de gente. Imagino que en un ambiente tan concurrido con tanta gente alrededor puede ser difícil identificar una situación de acoso. Efectivamente, en este caso, la joven se encontraba de pie apretada entre la multitud cuando sintió una mano que le rozaba la pierna de forma inapropiada. Al principio pensó que era un roce accidental producto del movimiento del autobús. Es fácil confundirse en esas circunstancias, sobre todo si el acosador actúa con disimulo. Sin embargo, el roce se repitió varias veces con mayor insistencia. La joven horrorizada se dio cuenta de que estaba siendo víctima de acoso sexual. Qué terrible sensación de vulnerabilidad y impotencia de asco rodeada de gente, y sin embargo completamente sola ante la agresión. La joven presa del pánico no supo cómo reaccionar, se sentía atrapada sin posibilidad de escapar. Entiendo esa parálisis, esa sensación de congelamiento que mencionábamos antes. Finalmente, con un gran esfuerzo, logró zafarse de la multitud y cambiar de lugar. El acosador, amparado en el anonimato, se perdió entre la gente. Es indignante pensar que estos individuos se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas en espacios concurridos para actuar con impunidad. Esta historia nos muestra la importancia de confiar en nuestros instintos. Si sentimos que algo no está bien, que estamos siendo acosados, debemos actuar de inmediato sin dudarlo. Aunque sea difícil, aunque nos dé miedo, aunque nos sintamos paralizados. Exactamente. Debemos romper el silencio, denunciar la agresión, buscar apoyo. No podemos permitir que el acoso siga siendo una realidad silenciada en el transporte público. Es impactante cómo el acoso puede presentarse en formas tan variadas. Y en contextos que a simple vista parecen inofensivos. Hemos hablado del acoso físico, Del acoso verbal. del acoso sexual, Pero, ¿qué hay del acoso que se ejerce a través de de la mirada? la mirada? El acoso visual, aunque a menudo se subtrae, puede ser tan invasivo y perturbador como cualquier otra forma de acoso. Las miradas lascivas, Los gestos obscenos, la fijación constante en el cuerpo de la víctima generan una sensación de incomodidad, vulnerabilidad, e incluso amenaza. amenaza. Es como si te estuvieran desnudando con la mirada. Como si te invadieran sin tocarte físicamente. Y lo peor es que muchas veces la víctima se siente culpable por sentirse incómoda, por pensar que está exagerando o que está malinterpretando La situación. la situación. Esa culpabilización de la víctima es uno de los mecanismos más perversos del acoso. El acosador se escuda en la ambigüedad de su comportamiento En la dificultad de probar la agresión. para hacer sentir a la víctima responsable De la situación. de la situación. Es una forma de silenciar a la víctima, de invalidar su experiencia, de perpetuar el ciclo de abuso. Por eso es tan importante hablar de este tema, De visibilizarlo. de visibilizarlo. Desmontar los mitos que lo rodean. Absolutamente es fundamental que como sociedad aprendamos a reconocer las diferentes formas de acoso, a no minimizar ninguna de ellas, A brindar apoyo. a brindar apoyo a las víctimas y a exigir que se tomen medidas para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos. Hablemos ahora de un aspecto que a menudo genera controversia. ¿Cómo podemos diferenciar un simple coqueteo de un acto de acoso? ¿Dónde está la línea que separa lo aceptable de lo inaceptable? Es una pregunta compleja, ya que la percepción del acoso es subjetiva. Y depende de múltiples factores: el contexto, La cultura, las experiencias previas de la víctima, la intencionalidad del acosador. de que para una persona puede ser una simple broma. Para otra puede ser una agresión intolerable. Exactamente. Sin embargo, hay algunos elementos que nos pueden ayudar a distinguir un coqueteo de un acoso. El respeto, la reciprocidad, el consentimiento. Un coqueteo sano se basa en la mutua atracción, en la libertad de ambas partes para participar o no en la interacción En la ausencia de presiones. o coacciones. En cambio, el acoso se caracteriza por la falta de respeto, por invasión del espacio personal. Por la insistencia, A pesar del rechazo. por la generación de miedo o intimidación en la víctima. Así es. Y es importante recordar que el consentimiento no se presupone. Se debe expresar de forma clara. Y libre cualquier contacto físico o verbal no deseado, aunque parezca inofensivo. Puede constituir. Puede constituir un acto de acoso. En el contexto del autobús, donde el espacio personal es limitado y la posibilidad de escape es reducida, cualquier comportamiento que genere incomodidad o amenaza en la otra persona
debe ser considerado como acoso. Sin duda, la prevención del acoso en el autobús requiere de un compromiso colectivo desde las autoridades responsables de la seguridad del transporte público hasta los propios pasajeros. Todos podemos contribuir a crear un ambiente más seguro y respetuoso. Hemos explorado en este Terror y mitos urbanos las diversas caras del acoso en el autobús, desde las formas más sutiles hasta las más evidentes. Desde el impacto psicológico en las víctimas hasta las estrategias de prevención. Esperamos que este viaje a través de la oscuridad de los miedos que nos acechan en la cotidianidad les haya brindado herramientas para identificar, prevenir y combatir el acoso, no solo en el transporte público, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Recuerden que la seguridad es responsabilidad de todos, no nos quedemos callados, no miremos hacia otro lado, no permitamos que el acoso siga siendo una sombra que nos acecha en el camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de los miedos cotidianos. No olviden suscribirse a nuestro podcast y regalarnos un me gusta si disfrutaron del contenido. Hasta la próxima.